Muy buenas tardes, querida audiencia de tu espacio sobre educación financiera. Hoy estamos culminando lo que es la Semana de la Educación Financiera y para ello te traemos otro tema más para debatir acá con mi queridísima, estimada Noema. Muy buenas tardes, Noema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Karen. Muy buenas tardes también a toda la audiencia que nos acompañan. Así como mencionó Karen, estamos culminando lo que sería la Semana de la Educación Financiera. Estuvimos acompañando y reflexionando justamente esta semana sobre los hábitos de hoy, cómo pueden ayudarnos a proteger nuestro futuro. Y justamente en base a eso, en el tema que vamos a hablar hoy, afecta también a toda la familia y nos afecta a nosotros de manera personal, que es aprender a tener un control de nuestro presupuesto y nuestros gastos ante una crisis. Entonces, es lo que vamos a estar desarrollando en este programa y que realmente va a ser una forma sencilla de poder justamente empezar a preguntarnos cómo uno puede manejar una situación ante diferentes sucesos que nos pueden pasar en el día a día. Entonces, estar preparados para el futuro. Justamente esa es la pregunta que teníamos para reflexionar esta semana. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos desde hoy ante cualquier suceso o episodio, una crisis que puede afectarnos la parte económica? Entonces vamos a estar hablando más sobre esto y desarrollando más este tema. Y esta semana que estamos culminando la Semana de la Educación Financiera, te queremos invitar a reflexionar sobre realmente si tus hábitos de hoy están protegiendo tu futuro de mañana. Nos dice que la verdadera libertad financiera comienza en casa, con metas claras y decisiones inteligentes. La cooperativa Sagrados Corazones, por medio de su Instituto de Altos Estudios Cooperativos, brinda las herramientas técnicas para que tu esfuerzo rinda frutos y tu familia esté protegida siempre. Por eso, justamente esta semana, el pasado martes 10 de marzo, Noema, estuvimos llevando a cabo desde el Instituto de Altos Estudios Cooperativos la capacitación con la ingeniera Rosana Lamas, que estuvimos desarrollando sobre educación financiera que empieza en casa, ¿verdad? Nos estaba comentando la ingeniera Lamas cómo tener ciertos hábitos para construir un mejor futuro y para que también la familia pueda adentrarse en lo que es el presupuesto y para que todos puedan conocer sobre el presupuesto, sobre los gastos de la casa. Entonces, para que no solamente el pilar o el líder de la casa tenga en peso sobre todas esas decisiones financieras que se llevan día a día en la casa. Entonces, por eso también esta semana tan especial estamos celebrando nuevamente lo que es la Semana de la Educación Financiera y queremos culminar con este tema muy importante que te traemos, Noema y yo, acá en tu espacio sobre educación financiera, que es cómo manejar la crisis económica. Entendemos que una crisis económica puede llegar en cualquier momento. No hay previo aviso para eso. Entonces, primeramente, una crisis económica personal, así como decimos, puede ser a partir de lo que es la pérdida del trabajo. También podemos enfermarnos, podemos tener alguna reparación para lo que es el vehículo o motocicleta, o si tenés bicicleta, cualquier transporte en este caso que tengas, y también algún problema en el hogar, que siempre surge algo específico en este caso. Entonces, cuando esto ocurre, lo más importante es evaluar la situación con calma y priorizar los gastos esenciales. Entonces, hay que tener un plan de emergencia en estos casos, ya que se debe proceder de una manera sencilla para que no nos pueda afectar muy directamente. Entonces, determinar cómo manejar la crisis económica de antemano nos va a permitir para que estemos preparados emocional y económicamente. ¿Es así, Noema? Sí, así mismo es. Entonces, justamente como cuando uno tiene alguna situación de emergencia, ya sea por ejemplo un incendio, si uno ya con anticipación hizo simulacros o cosas así, entonces uno ya está más preparado, sabe cómo actuar ante esa situación. Entonces, algo similar es tener también un plan de emergencia.
ante situaciones de crisis económica que pueden justamente ayudarnos a poder manejar la crisis y estar preparados para poder, tanto emocional como económicamente, como estabas mencionando. Entonces, queremos que puedas debatir sobre este tema y tenemos algunas preguntas interesantes para que puedas enviarnos tus mensajes. Entonces, primeramente, ¿por qué es importante decidir ahora mismo cómo manejar una crisis económica? O sea, yo no estoy teniendo todavía esta crisis, pero puedo prever posibles escenarios para futuramente, porque sí o sí siempre pasa algo. Entonces, primeramente, vamos a evaluar esta situación con calma, porque los expertos en educación financiera recomiendan que hay dos pasos muy importantes cuando aparece un problema económico. Primeramente, evaluar la situación antes de entrar en pánico. Hay que preguntarse, ¿cuánto dinero tengo ahorrado? En el caso de que tengamos previamente alguna crisis económica, entonces, ¿cuánto es lo que yo tengo ahorrado? Un dinerito extra aparte. ¿Cuáles son mis gastos más importantes? ¿Qué gastos puedo reducir temporalmente? ¿Tengo algún seguro que cubra esta situación? Entonces, a fin de evaluar una posible crisis económica, pueden formular las siguientes preguntas. ¿Qué preocupaciones en caso de emergencia ya se ha establecido que le ayudarán a hacer frente al desafío actual? ¿Tiene almacenada comida y agua? ¿Un fondo de emergencia? Partimos de vuelta con lo que es el fondo de emergencia, porque es bastante... ¿Por qué insistimos tanto con lo que es el fondo de emergencia y el ahorro, Noema? Porque si bien tenemos alguna crisis, es el medio por el cual vamos a poder sobrellevar esta crisis futuramente. Entonces también si tenemos algún seguro adecuado, ¿dónde están fallando los preparativos en caso de emergencia? Entonces, al tomar estas medidas, una vez que entendamos la situación, hay que actuar. Algunas decisiones pueden ser, primeramente, como mencionamos, reducir algunos gastos de manera temporal. Por ejemplo, ¿qué gastos son innecesarios que yo ahora mismo no puedo solventar? Podría ser la telefonía de mi plan de internet. Si yo tengo en casa lo que es Wi-Fi, yo puedo simplemente cancelar hasta cierto tiempo lo que es mi plan de telefonía personal. Entonces, al estar en casa, vos tenés lo que es el acceso al Wi-Fi. Entonces, también podemos reorganizar el presupuesto en base a lo que nos está pasando en casa. Utilizar nuevamente lo que son los ahorros de emergencia y negociar algunos pagos de ser posible, si es necesario y si es muy urgente también. Sí, justamente mientras estabas haciendo las preguntas, estaba pensando cuáles podrían ser algunas situaciones que podrían hacer que uno pueda salir justamente de esa zona de confort, que está uno tranquilo y realmente saber si está uno preparado ante una crisis. Y me vinieron a la mente algunas cosas, como por ejemplo cuando estás, o sea, el tema del auto, que de repente se descompone alguna parte y requiere un mantenimiento con un gasto que vos no tenías previsto. O también, por ejemplo, escuché también casos de que en la parte eléctrica de la casa requería de poder hacerse mantenimiento porque justo hubo una parte que tuvo, como es una desconexión o un cortocircuito. Entonces, son gastos que vos no tenés previsto y que son urgentes y que sí o sí tenés que prever. Y también la parte de la enfermedad, ¿verdad? Una vez de repente tenés un diagnóstico que vos requerís que estudios o necesitas realizar consultas de manera urgente por enfermedades que son así, que requieren atención inmediata y que son gastos que vos no tenés en cuenta y que van a hacer que justamente vos puedas comenzar a pensar o analizar qué gasto de tu presupuesto vas a dejar de pagar para poder cubrir esos gastos porque tenés que cubrir. Entonces justamente es donde uno comienza a entrar en pánico y a analizar si realmente uno está preparado o no. Entonces mientras preguntaba, yo estaba pensando e intentando ver realmente si estoy preparado o no para estos tipos de emergencias.
Así mismo, Noema, depende bastante también del tipo y de la gravedad de la crisis económica en este caso que estás comentando, porque hay diferentes medidas que podemos tomar para que nos puedan ayudar a superar estos desafíos económicos, aunque es posible que estas medidas también no sean razonables para todas las circunstancias. Así como mencionaste, si yo me enfermo el día de mañana y tengo algún diagnóstico bastante grave y esto va a requerir un proceso donde el cual voy a tener que irme al hospital, voy a requerir de medicamentos, voy a requerir constantemente de transporte, de movilizarme. Claro, movilidad. Entonces, no solamente sería para mí también, sino para la persona que me va a acompañar en este proceso. Ahí ya estamos sumando 2 personas. Entonces, también tener en cuenta, de acuerdo a lo que es la situación, y hay algunos pasos que podemos dar como idea para lo que se puede hacer en estos posibles casos o situaciones de lo que es la crisis económica. Primeramente, si tenés alguna compañía de seguro, puede incluir algún seguro en específico, un accidente automovilístico, por ejemplo, reparaciones de la casa, como mencionaste, o la pérdida de empleo. Entonces, para estas situaciones, antes de que seas presa del pánico o tomar otras medidas, llama a la compañía de seguro para verificar exactamente qué te puede cubrir en estos casos, ¿verdad? Preguntar sobre la cobertura no significa que estás presentando un reclamo. Sin embargo, es para que vos sepas, para que tengas conocimiento y para que puedas solventar también los gastos que te está viniendo ahora mismo. También usar los fondos de emergencia. El fondo de emergencia, volvemos a repetir que es un ahorro destinado exclusivamente a situaciones inesperadas. Si aún no tenés, te invito, Noema, y audiencia para que puedan comenzar a realizar un fondo de emergencia justamente para estos casos. Entonces ya tenés un pequeño ajuste para... Un respiro, exactamente. Ya... Si vos tenés un fondo de emergencia para estos casos, no vas a entrar en pánico directamente, sino más bien vas a tener un periodo de calma en el cual vas a poder verificar mejor cuáles son los gastos más importantes que vas a ir teniendo y entonces en base a eso reajustar tu presupuesto e ir verificando cuál es el siguiente paso. Sí, justamente en el tema del fondo de emergencia, lo que muchos de cuando uno no tiene, como me dijiste, el tema del fondo, lo que recomiendan los expertos en finanzas siempre es contar por lo menos con el monto de los gastos de un mes. Entonces, por ejemplo, si vos tenés tus gastos fijos, en que vos sí o sí necesitas pagar más tus gastos, así que van variando entre la comida, combustible, movilidad, entre otras cosas. Entonces la suma de los dos te alcanza entre 3 millones, 4 millones, 5 millones. Entonces ese monto fijo es lo que vos necesitas tener como fondo de emergencia. Entonces, si ahora mismo uno no tiene un fondo de emergencia, realmente como mencionaste, la primera medida ante una crisis es tener ese fondo de emergencia. Entonces, comenzar a juntar por lo menos a 5.000, a 10.000, hasta llegar a ese monto. Si es 3 millones, hasta llegar a tus 3 millones. Y no tocar por nada hasta llegar. Sí, tenemos un claro ejemplo que ayudó bastante a una familia, en este caso una familia de Asunción, decidió ahorrar 200.000 guaraníes cada mes. Una familia, ponerle 5 integrantes y entre ellos, entre los 5, se dividen nuevamente ese 200.000 guaraníes, que no es mucho, la verdad, porque si vas a ahorrar en grupo es un poquito menos, así de manera individual. Y cada mes, 200.000 guaraníes cada mes. Después de 2 años tenían ya casi 5 millones ahorrados. Solamente para lo que es fondo de emergencia familiar en este caso. Y cuando uno de los miembros perdió su empleo, este ahorro permitió cubrir los gastos mientras encontraba trabajo.
Entonces, no es necesario empezar con grandes montos, así como mencionaba Noema, desde a partir de 5.000, a partir de 10.000, de 15.000, 20.000 guaraníes, con tal de iniciar y tener ese fondo para futuramente. Entonces, muchas familias comienzan ahorrando pequeñas cantidades cada mes. El hábito primeramente acá, Noema y audiencia, es poder ahorrar. El hábito de ahorrar es más importante que el monto, que el monto inicial. Entonces, el objetivo de este fondo de emergencia es ayudar a superar justamente la crisis económica. En este caso, ellos se pusieron de acuerdo, la familia, ya que uno de ellos perdió su empleo y entre todos decidieron ahorrar, y en esta situación el integrante de la familia que perdió su empleo se encuentra respaldado de una manera segura, que va a cubrirle esos 5 millones por lo menos 2-3 meses en lo que encuentra nuevamente otro trabajo. Entonces, no se sienta culpable de usar en esas circunstancias. Entonces, puede que estos gastos de mantenimiento sea deducible. Entonces, primeramente, ser prudente en el momento también de usar. Al tener este monto de dinero, usar para lo que es realmente y para no cosas innecesarias. Y primeramente, una vez que este integrante de la familia vuelva a tener algún trabajo, lo cual va a llegar a suceder, reponer nuevamente ese fondo de emergencia lo más pronto posible, si se usó el dinero inicialmente. Entonces, también verificar, pagar primero los gastos y facturas más importantes que estábamos mencionando, los gastos esenciales. Hay gastos esenciales en la casa que no puede esperar, como ser ANDE, ESAP, tenemos otros gastos también aparte. Entonces, examinar primeramente de cerca todos esos gastos y todas las facturas y determinar cuál es el inmediato y cuál es el primeramente que hay que pagar. Después también comunicarse con quienes envían las facturas para ver si tienen periodos de gracia para las dificultades temporales. Verificar también eso, porque si bien hay algún integrante de la familia o yo en este caso tengo alguna deuda con alguna entidad financiera y no voy a poder llegar para la fecha de vencimiento de ese pago, poder también acercarse y poder charlar, poder llegar a un acuerdo en el cual se pueda extender un poquito más los días de gracia o en todo caso avisar de antemano para no incurrir a futuras deudas que se puedan acumular más, ¿verdad? Así, ahí también para poder demostrar que uno tiene voluntad de pago, pero que justamente ante una situación inesperada es que uno se vio en la necesidad de poder no priorizar el pago, sino que de cubrir otro gasto imprevisto, ¿verdad? Entonces, es importante que realmente uno pueda tener esa comunicación con los deudores, ¿verdad? Para que ellos también sepan de que, o sea, no comenzar a recibir esas llamadas ahí de que ya necesitas pagar, ¿verdad? Entonces, eso también va a ayudar mucho a que uno pueda demostrar ese compromiso de pago ante cualquier proveedor que uno, o sea, ante cualquier servicio o producto que uno adquiera de una empresa, ¿verdad? O de un negocio. Sí, mencionamos nuevamente entonces a la audiencia, si estás en estos casos, lo importante es que puedas llamar entonces a tus acreedores, porque en circunstancias extremas quizás sea prudente llamar y explicar la situación actual, justamente para no tener mal rato, tanto para mí como para la persona que necesita ese dinero, ya que es un acuerdo en el que inicialmente llegaste al tener un servicio prestado. Entonces, dependiendo de la crisis, quizás desees pedirles demorar o reducir el pago en forma temporal. También se puede extender o modificar en forma permanente los términos del préstamo, si es que tenés algún préstamo de alguna entidad bancaria o financiera en este caso, aunque esa sea la única opción viable en casos extremos. Sea consciente de que demorar los pagos o modificar los términos de tu préstamo puede provocar cargos adicionales. Hay que tener en cuenta también eso. Y hacer que el préstamo sea más costoso y también vas a pagar a más largo en términos de tiempo. Un plazo.
Entonces hay que determinar otros recursos que puedan ayudarnos en estas situaciones económicas, Noema. Sí, así es. A veces también uno puede ir recurriendo a lo que sería como esas ayudas familiares, se hacen también actividades comunitarias del barrio, donde a veces uno pide ciertas colaboraciones, ya sea para algún, por ejemplo, se da mucho en los casos cuando hay alguien que está enfermo en la familia, entonces para poder recurrir, justamente para poder ir cubriendo todos aquellos gastos que van surgiendo ante diferentes tipos de crisis. Y para esto también es importante que podamos adquirir un seguro, en este caso, investigar sobre pólizas de seguro de vida, ¿sí? Porque para tener en cuenta, ya sea por alguna discapacidad en su región y obtener también la cobertura adecuada que estábamos comenzando. Podríamos empezar analizando las situaciones de emergencia que podrían ocurrir y también cómo uno puede prepararse para los siguientes, qué seguro debería obtener para protegerse a sí mismo. Entonces, tenemos un mini test financieros para ustedes, querida audiencia. Entonces, les invitamos a responder estas siguientes preguntas y enviar sus respuestas al programa. Entonces, iniciando con las preguntas, ¿sabes exactamente cuánto gastas al mes? Vos tenés un presupuesto indicado, Noema, de mes a mes, entonces de todos los egresos que vas realizando, entonces podés enviar sí, más, menos o directamente no, para verificar. Después la siguiente pregunta, ¿tenés algún tipo de ahorro o fondo de emergencia? Puede ser algún ahorro programado para algo específico que tengas, algún fondo de emergencia que sea exclusivo, como dice su nombre, para fondo de emergencia, para prever alguna crisis económica. También, ¿cuántas compras en cuotas estás pagando actualmente? Ya sea compras online, si tenés alguna compra en cuota de la tarjeta, también si tenés algún electrodoméstico que hayas adquirido, entonces estás pagando esas cuotas. ¿Cuántas compras en cuotas estás pagando actualmente? ¿Registras tus gastos en algún lugar? En este caso, lo más común y lo que más se utiliza es Excel. Registrar en Excel todos los gastos y los egresos de mes a mes. Yo al menos suelo hacer así y me funciona bastante bien. Así verifico dónde tengo que frenar un poquito más y dónde tengo un poquito más de libertad para realizar algunas actividades. ¿Estás registrando tus gastos en algún lugar? Entonces esa es la pregunta. Y si mañana perdieras tu ingreso principal, ¿cuántos meses podrías cubrir tus gastos? Si yo mañana pierdo este empleo o si mañana no está ingresando lo suficiente en lo que es mi emprendimiento, ¿cuántos meses podría cubrir estos gastos en el caso de que me pase eso? Entonces, si ustedes respondieron la mayoría no o más o menos, probablemente sea un buen momento para comenzar a organizar el presupuesto y que creemos hábitos de ahorro, Noema. Así es, entonces es importante que justamente hagamos un análisis con estas preguntas, son breves preguntas como para poder ver cómo realmente está nuestra situación financiera. Esto va a ayudarnos justamente a poder hacer esa pausa que uno necesita para poder ver si realmente uno está preparado ante cualquier situación o cualquier crisis económica. Entonces sí también tener en cuenta aquellos tips que fue mencionando en Karen, esos pasos de poder averiguar el tema de un seguro, ya sea para un seguro de vida, un seguro para el vehículo, un seguro para la casa, un seguro también que pueda darnos esa cobertura que uno pueda tener ante cualquier situación. Entonces, para mí, por ejemplo, es muy importante cómo yo me movilizo en el auto. Es muy importante, por ejemplo, el seguro del vehículo. Entonces, sé que si me pasa no sé si durante ese tiempo que dure la cobertura,
o la póliza si es que va a suceder algo o no, pero al menos tengo El respaldo. ese respaldo de que si pasa alguna situación, un momento en el día a día, porque es algo que haces todo el día, por lo menos tener esa cobertura. Entonces, tanto no me va a afectar mi presupuesto. Entonces, al menos esa tranquilidad tengo, como te da esa calma, ¿verdad? Y es así, entonces, con estas preguntas que hicimos, entonces por lo menos para ir pensando y viendo qué podemos mejorar. Así mismo, Noema, audiencia. Entonces, vamos a hacer un breve refresh de lo que estamos hablando con Noema. Para ello hay que tener algunas estrategias claves para lo que es la gestión de crisis. Entonces vamos a basarnos en lo que es la administración financiera que podemos tener en cuenta para tener un presupuesto riguroso. Primeramente, debemos de analizar los ingresos, los gastos mensuales para entender bien el flujo de dinero y también establecer límites claros. Si esto no está en mi presupuesto, no debo de salir de ese presupuesto. Si me voy al supermercado y esto no está en mi lista de lo que voy a comprar, no comprar. Justamente me viene a la memoria, recordando nuevamente la capacitación que realizó el Instituto de Altos Estudios Cooperativos Noema esta semana, en la Semana de la Educación Financiera. La ingeniera Lamas mencionó un ejemplo bastante claro, que muchas veces los niños se van al supermercado, ¿verdad?, con sus papás y quieren comprar todo lo que ven quieren comprar, y ahí es cuando hace algún berrinche en este caso, y quiere a todas maneras, quiere sí o sí obtener eso que el niño o niña quiere. Y decía la ingeniera Lamas que en este caso es bueno adentrarle también a la criatura, explicarle el por qué no se puede comprar esto y no decirle directamente no. No compramos y ya. Es explicarle, basarnos en esa lista de supermercado que tenemos y mostrarle que en esta lista, ya sea si tu hijo o hija vio algún juguete extra, este juguete no está en esta lista. Entonces, si no está en la lista, no podemos comprar. Ir adentrando también a la familia para lo que son las decisiones financieras. Entonces, tener un presupuesto riguroso y seguir y establecer esos límites así de manera clara también. También, aparte, lo que es la reducción de gastos. Eliminar los gastos hormiga, porque normalmente realizamos compras pequeñas, impulsivas también, y eso también tiene una consecuencia que sumando ya se va subiendo los gastos de manera mensual. También mantener un fondo de emergencia para imprevistos para no depender de una deuda para situaciones inesperadas. También podemos aumentar los ingresos y diversificar. Tener en cuenta que podemos tener fuentes alternas, explorar trabajos adicionales. Ahora mismo, Noema, acá en Paraguay y de manera internacional, una persona normalmente ya no se sostiene con un solo ingreso. Sí o sí, una persona, yo puedo trabajar acá en la Cooperativa Sagrados Corazones y también aparte tener un emprendimiento. Entonces yo estoy teniendo un ingreso extra. Tener esa disponibilidad para que entonces no pueda estar viviendo totalmente en pánico de si mañana me va a faltar, si esto voy a poder comprar y no. También lo que es la acción y la mentalidad tiene mucho que ver acá, porque si tenemos una planificación estratégica bien verificada, también podemos analizar la situación del mercado sin pánico. Asimismo, tomando decisiones informadas en lugar de actuar por impulso. También tenemos que tener en cuenta que es bastante importante lo que es la adaptación. En el ámbito de los negocios, enfocarse en la eficiencia del equipo de ventas, reducir costos innecesarios y mantener la cercanía con el cliente. Entonces, también tener una visión a largo plazo, mantener el optimismo
Y recordar que las crisis son temporales. Las crisis no va a durar todo el tiempo. Entonces, si ahora ustedes, audiencia, están escuchando, tengan la iniciativa propia de tener un fondo de tener un fondo de emergencia justamente para estos gastos imprevistos que sí o sí en algún momento de la vida ocurre, ¿verdad, Noema? Exactamente. Entonces, como mencionaste, la crisis es una maestra dura, pero efectiva, ¿verdad? Entonces, una vez que estamos en la crisis es riguroso que uno no sepa cómo actuar o uno entre justamente en ese desespero y pánico. Pero como mencioné que también en ese momento también aprendemos y es ahí cuando después, cuando ya pase, es ahí que nos tenemos que hacer esa pregunta: ¿qué pasa después? ¿Cómo evitamos que tengamos otra próxima crisis que nos golpee con la misma fuerza? Entonces, una vez que las aguas ya se calmen, es el momento de la reconstrucción, ¿verdad? No podemos simplemente volver a esperar que pase algo similar y no estar preparados y gastar otra vez sin haber aprendido la lección de la primera crisis que pasamos, ¿verdad? Entonces, justamente es importante que uno pueda tener en cuenta todas estas cosas que estuvimos hablando y analizando, de poder identificar esas crisis y qué medidas inmediatas uno puede tomar. Entonces, el que más resaltamos es justamente de poder crear un fondo de emergencia, de poder tener justamente un fondo que nos ayude. Entonces, una vez superada aquella urgencia, es importante que realmente uno pueda sentarse y pueda pensar si eso fue algo externo, si esa crisis fue algo externo que yo no pude controlar. Puede ser un despido, puede ser que es el aumento de los precios de la comida, del alquiler, de cosas externas que yo no puedo evitar, o si tiene que ver algo interno, ¿verdad? Si esa crisis fue por alguna mala gestión en cuanto al seguimiento de mi presupuesto, si yo tuve, como dijiste, el tema en esos gastos hormigas. Entonces, en identificar realmente cuál fue el origen de esa crisis y después también ajustar nuestro estilo de vida. Si nosotros, mientras pasábamos esa crisis, si nosotros descubrimos que nosotros podíamos vivir sin ciertos lujos, entonces vale la pena que después, cuando pase todo, volver a reincorporar todo eso que ya habíamos gastado, o puedo yo ahorrar ese dinero y fortalecer, por ejemplo, mi fondo de emergencia de un mes y poder trabajar en eso. Entonces, es importante que uno pueda hacerse estas preguntas después de una crisis y poder trabajar justamente ya para poder liberarse de las deudas, poder continuar estableciendo su fondo de emergencia. Entonces, esas son maneras en que nosotros tenemos que ir pensando luego de una crisis, analizar realmente para que nosotros, como mencioné al inicio, no nos golpee otra vez con la misma fuerza que pasamos la primera crisis, ¿verdad? Entonces, esto va a ayudarnos a que nosotros podamos ajustar y estar preparados para eventuales cosas que podrían suceder que nosotros no sabemos, ¿verdad? Es incierto, pero cuando estamos preparados no vamos a poder temer, ¿verdad? O sea, vamos a estar ahí listos para poder por lo menos cubrir lo necesario, porque a eso preparamos, por ejemplo, el fondo de emergencia o alguna otra medida. Así llegamos al final del programa de hoy, ¿verdad, Noema? Sí, así es. Esperamos que este espacio haya sido útil para reflexionar sobre algo que forma parte de nuestra vida diaria, la forma en que administramos nuestro dinero. Así es, Noema y audiencia. Hoy estuvimos viendo que muchas veces entonces recalcamos que no se trata de cuánto ganamos en términos económicos, sino más bien de cómo organizamos nuestros gastos, cómo priorizamos y qué hábitos financieros construimos con el tiempo. Sí, también aprendimos que prepararnos para una crisis económica no significa estar viviendo de manera preocupada, sino que es estar prevenidos, tener un plan y comenzar a construir poco a poco un fondo de emergencia. Esto para que nos dé mayor tranquilidad.
La invitación que dejamos en el episodio de hoy con Noema para la audiencia es simple pero bastante poderosa. Empezá hoy mismo a tomar el control de tu dinero, a anotar tus gastos, revisar tu presupuesto y así para dar el primer paso hacia una mejor organización financiera. Sí, porque la educación financiera no empieza en los bancos ni tampoco en las grandes empresas. La educación financiera empieza en casa con cada decisión que tomamos todos los días. Gracias por acompañarnos en tu espacio de educación financiera. Nos estaremos reencontrando nuevamente en una próxima edición, compartiendo con más herramientas para fortalecer nuestras finanzas y el bienestar de todas nuestras familias. Hasta la próxima, querida audiencia.